El tema es, hay una discusión que es más vieja que el mate directamente. Y vos me decías, Marcel, y no es la única el planteo que hay referido a esto, está el conductor profesional. Y yo pregunto, ¿será que es tan importante la diferencia y que tiene que ver tanto conductor profesional y el que es amateur no importa tanto? En un conductor profesional va en un vehículo que lleva a 5 pasajeros y un conductor amateur lleva 5 pasajeros. Este que vea mucho y este si un poco menos no importa, no me cierra, naturalmente que no me cierra. Entonces, la pregunta se impone para agarrar y decir, ¿a quién le negamos la libreta y a quién le damos la libreta? ¿Cuáles serían los exámenes y los consejos para hacer? Bueno, sin duda que el conductor profesional no puede tener ninguna limitación visual, o sea, tiene que tener la agudeza visual de 10 décimos perfecta en ambos ojos, sin alteración en el campo visual, con un fondo de ojo normal, con una retina normal. Por ejemplo, si es diabético, cosa que vemos muy frecuentemente, no puede tener ningún elemento de retinopatía diabética. O sea, la salud ocular de un conductor profesional debe ser 10 puntos y no puede haber ninguna concesión. No puede haber porque como decía Jorge, de repente es una persona, un conductor de un ómnibus que lleva 45 pasajeros atrás, con un vehículo de gran volumen, que puede producir mucho daño, no solo a los transeúntes, a los otros. Entonces, el conductor profesional, las exigencias son mucho más severas y sin duda que así debe ser. Sí, y tú decías, Jorge, también no solamente los pasajeros, sino la carga horaria que tiene ese Claro. conductor, ¿no? Un taxista que maneja un montón de horas no es lo mismo que yo transporte a mi familia durante un lazo mucho más pequeño, con la misma cantidad de Estamos tripulantes, ¿no? entrando en un problema muy puntual y particular que mejor no toquemos porque realmente es un lío bárbaro, ¿no? Las horas de trabajo relacionadas con el tema específico. Entonces, No, bueno, no, no, está bien, pero evidentemente que poder filtrar esas características que está diciendo Marcel, bueno, minimizan la posibilidad del siniestro de tránsito, ¿no? Sí, de hecho, eso está establecido. Cuando el conductor profesional tiene algunas de estas alteraciones, alteración en el campo visual, si tiene glaucoma, retinopatía diabética, se les retira la libreta inmediatamente. Ellos saben que no lo pueden renovar. Eso hace que, por ejemplo, yo veo muchos conductores profesionales en mi trabajo, que los taximetristas, sobre todo, se cuiden mucho más de repente que una persona que tiene una libreta amateur, porque saben claro. que si pierden la libreta, pierden Fuente de trabajo. su fuente de trabajo. Entonces, ellos van a los controles, van al diabetólogo, se controlan la glicemia, porque saben que ese es su trabajo. El conductor amateur, como sabe que hay más flexibilidad y hay más lasitud, de repente no es tanto, ¿no? Pero el conductor profesional suele cuidar mejor su salud que Hay el una cosa conductor más, no te amateur. olvides que vas a sacar Interesante. licencia y no te revisa un oftalmólogo. Te revisa seguramente un médico en medicina general que agarra y te dice, a ver, lea acá y te muestra la letrita más chica, más grande, más grande, más chica, más chica, más chica, los números lo mismo y te dice, bueno, para acá los lentes son 1 punto esto, lo que sea, este tema. Pero cuando vos tenés alguna otra cosa de alguna afección puntual y particular de la vista y no la decís, firmás una declaración jurada que lo que dijiste no está bien y vamos macanudo, no estamos en Estados Unidos. En Estados Unidos te equivocás y por ahí pagás con cárcel o con mucha plata. Acá en Uruguay, no sé lo que pasa. ¿Ah? Y podés llegar por eso, lo que está diciendo, de acuerdo a lo que se exige hoy en Europa, será un examen más exhaustivo hecho a nivel profesional, tanto para amateur y más exigente para el profesional. Por ejemplo, de lo que estuve leyendo. En el Reino Unido, el inspector de tránsito, el policía, puede en ese momento hacerle un test visual al paciente, en el momento, al conductor. ¿Cómo hacen? El conductor debe ser capaz de leer la matrícula de un auto situada a 20 metros. Ese examen te lo pueden parar y te lo pueden hacer en el momento. Ya. Entonces, Ah, se toma la distancia y le dice, señor, léame la matrícula de aquel auto. Lo puede hacer en el mismo momento, o sea que en ese momento se puede verificar. Porque aquí sabemos que como las libretas de conducir son extendidas por un plazo largo, en ese plazo puede haber pasado cosas. Claro, sin duda. Entonces, en el Reino Unido, el inspector puede tomar la visión en ese momento. Este, qué, qué sencillo y qué, es qué sencillo, efectivo, a ¿no? 20 metros Porque, tiene que ser capaz de leer la matrícula de un auto. Bueno, claro, contaba yo de Antonio Damado, mi amigo, que vive en los Estados Unidos con el que hice mi televisión mucho tiempo, no relacionado con la vista, sino que venía la hija de él manejando por una ruta, de repente un patrullero en Estados Unidos prende las luces atrás, no prende la sirena en las luces, suficiente para que tenga que parar. Se baja el policía y le dijo, ¿tú tomaste alcohol? No, le dijo ella. Igualmente te vamos a hacer la prueba del alcohol. La prueba era hacer algún tipo de
manejar, hacer el 4 y no sé cuántas cosas más allá de la espirometría, ¿no? ¿Está? ¿Y por qué ese tema? Porque cambiaste 2 veces de carril sin necesidad alguna. O sea, y aparte la policía cuando llega a un siniestro en Estados Unidos, dice quién tuvo la culpa al toque. Ahí ya está, no es cuestión de que esto va Lo define. a quién Sí, sabe sí, dónde, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. la historia es otra, la cantidad de gente es otra, los conductores son otros, la seriedad es otra, los autos son otros, todo es otro. ¿Eh? Marcel, en ese informe que nos trajiste, que es súper interesante, ¿no? ¿Hay alguna diferencia con el conductor de moto? No, es lo mismo. No, no, no. Este informe es nuevo, es de lo más nuevo que encontré, lo más completo que estuve haciendo una revisión. Es del año 2020, proviene de Estados Unidos. No hay una... habla de conductores, no hay una diferenciación con el conductor de moto, no. Como todos sabemos, hay una serie de mitos con respecto al uso del casco y de que cómo eso te alteraría la Sí, visión claro. y el campo visual. Y eso. Pero ¿por qué pensamos, Dani, que podría o debería haber la diferencia? ¿Por qué lo pensaba? Bueno, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando uno está en una moto, está en un estado de equilibrio. No es lo mismo que vos me decís, hay una diferencia, decís, bueno, pero en el auto yo estoy apoyado en Sin 4 duda. puntos y no tengo que estar en estado de equilibrio, lo que se hace que mi cerebro tenga que tomar bastantes más medidas que el conductor de un automóvil. O sea, yo tengo que calcular muchas más cosas. Cuando yo voy a llegar a una curva, mi moto se va a inclinar hacia un lado, hacia el otro, depende del lado de la curva que esté tomando. En ese momento yo puedo tener un montón de cuestiones que están relacionadas con la información que mi cerebro tiene que procesar, mucho más importantes que la que lleva el automovilista. Entonces, decía, bueno, esas exigencias que son, de alguna manera, todas las exigencias están relacionadas con nuestro cerebro. Bueno, el ojo que más tiene que procesar en ese trabajo, ¿no? Si es lo mismo o no es, capaz que es lo mismo. Bueno, Daniel, todos sabemos que vos, que yo también que circulo en moto, que manejar una moto implica un montón de habilidades diferentes. Es más difícil frenar, es más difícil doblar. Totalmente. Si en la moto entraste mal en la curva, es muy difícil corregir, te vas a ir. Digo, pero el estudio en particular no estaban diferenciados los conductores de moto. Y tampoco estuve bien, tampoco hay algo específico para, para los motociclistas. Sí vi alguna cosita más relacionada con el uso del casco y eso, pero no, las habilidades conductivas visuales son similares a las que tiene que tener un motociclista como... Hace poco tiempo habíamos pasado con Jorge, yo digo poco tiempo, pasan las temporadas y capaz que fue hace muchas, ¿no? Pero un estudio en Japón muy interesante, tomaron choferes de entre 65 y 75 años que habían andado en moto siempre, pero que por distintas razones habían dejado de andar en moto. Entonces, tomaron un grupo de 65 a 75 y volvieron a conducir motos durante 6 meses. Y el otro mismo grupo que no conducía motos. Cuando terminó el estudio, los choferes de motos habían incrementado notablemente su capacidad neurológica, habían mejorado todas sus habilidades finas y que además se sentían mejor, incluso habían mejorado desde el punto de vista físico. Porque la notable exigencia que tenía conducir la moto había mejorado todo lo que era cognitivo en los motociclistas. Entonces, yo siempre pienso, bueno, capaz que hay un estudio que tenga ese vínculo, ¿no? Pero ahora que mencionaste otro estudio que leí también, porque cuando vamos a retirar una libreta no puede ser en base a arbitrariedades, tiene que ser estudiado. O sea, tiene que haber una evidencia. Claro, tiene que haber una evidencia científica, porque ¿qué se ha visto? También se ha visto que a los conductores de cierta edad que se les retira la libreta, el conductor empieza a tener problemas. Aumenta el índice de depresión, bajan los controles médicos, empeora el estado de salud, se retraen, tienen problemas sociales, porque para una persona con alguna dificultad, por ejemplo, al desplazarse, el auto es su forma de moverse. Entonces, hay problemas médicos Aparte me dijo asociados. alguien un día, ¿sabes qué, Sí. Marcel? Me dijo, pensar que cumplo 70 años y ya soy un viejo que no sirvo para nada. Eso es uno de los temas psicológicos, te das cuenta que afecta directamente a alguien, porque por ahí se jubiló y lo único que le queda es el auto. El único trabajo, la única distracción, el único elemento para vivir, para compartir, para trabajar en las cosas culinarias, digamos, o cotidianas, es el automóvil. Y sin embargo, y lo hemos pasado, han dado un examen práctico, personas con más de 75 años, y realmente el examen práctico para alguien que el manejo ha sido una cosa absolutamente secundaria,
Es como para mí dar ahora un examen de literatura. Traumatizante, total, pero claro, realmente. No, porque el conductor mayor cuando va a dar el examen obviamente se siente casi amenazado por el inspector. Pero porque minimizado, disminuido, sí, y aparte, Marcial, sí. porque perdés un examen, porque estacionaste 10 centímetros más de lo correspondiente. O sea que me cuesta creer realmente Bueno, que esto sea así. Me cuesta creo que creer, las decisiones no pueden ser arbitrarias, hay que evaluar cada caso. O sea, el conductor, porque yo tengo muchos pacientes mayores y están en perfecto estado visual, ven bien, claro, o sí, sea, claro que sí. y a veces no hay, por el hecho de la edad en sí, o sea, tal vez haya que restringir la conducción nocturna, que eso está bien, o acortar los plazos entre los exámenes, también me parece razonable, pero sacársela porque sí o buscándole porque le estamos produciendo un daño también. Y aparte ¿no? lo que decía Dani, que lo había visto naturalmente, que aquel motociclista lo que aprende o lo que está atento es a no dar ventaja, porque la ventaja que tiene el automovilismo que la puede dar, el motociclista no la puede dar. No. ¿Te das cuenta? Entonces, sí. Pero bueno, Marcel, Bueno, el año recién empieza, es largo. pienso que en definitiva hay que evaluar en cada caso, ¿no? Decisiones arbitrarias, genéricas, no está muy bueno. Hay que tener información científica y evaluar a cada conductor mayor, particularmente sus habilidades. El cafecito en la Unidad Nacional de Seguridad Vial para cuando vos quieras. Bueno, Y vamos a charlar y vamos a... Sí. A mí me encanta tu colaboración fundamentalmente porque como te consideramos profesional de excepción y a ver si nosotros podemos colaborar y aportar algo para ir mejorando de a poquito, que es mucha cosa y suma, ¿verdad? Hay mucha información científica, con datos científicos para discutir el tema, no es con arbitrariedades. Me parece que por ahí no viene la cosa. Bueno, muy Y bien. este es un ámbito donde lo podemos discutir Claro, de la mejor manera. Marcial, muchas gracias. Bueno, gracias como siempre por la visita. invitación. Gracias, Marcial. Un Despedimos placer. al Y te doctor voy a decir Marcel algo, nos vamos a andar en moto. Te digo por la duda. ¿Se van ustedes a andar en Nos moto? vamos a andar en moto, Falcón. Después que te recuperes, Después será. que quede 100%. Después les cuento de que se recupere de qué. Después les cuento. Nos Sí. vamos a ir. Bueno, vamos. Gracias. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Cedimo. www.cedimo.com